ruinas y riquezas. La paradoja de Roma. Imagina estar parado entre la grandeza en ruinas del Foro Romano. Estas ruinas susurran historias de un pasado glorioso, una época en la que Roma, la ciudad eterna, era el corazón de un vasto imperio. Desde las costas del Mediterráneo hasta Britania, marchaban las legiones romanas. Sus estandartes proclamaban el poderío de un imperio eterno. Sin embargo, entre las columnas rotas, nos enfrentamos a una cruda realidad. Incluso los imperios más grandes pueden caer. El Imperio Romano de Occidente cayó en 466 después de Cristo. Este evento marcó la culminación de un largo declive, una espiral descendente de debilidades internas y presiones externas. Para entender su caída, debemos profundizar en su desaparición, examinar los factores que erosionaron sus cimientos. La economía romana en crisis. Uno de los pilares clave del poder romano era su robusta economía. Este motor económico alimentaba a las legiones y financiaba grandes obras públicas. Sin embargo, para el siglo IV, este motor comenzó a fallar. Una inflación paralizante erosionó el valor de la moneda romana. Las rutas comerciales fueron interrumpidas por la piratería y las incursiones bárbaras. Era un presagio de la agitación que se avecinaba. Corrupción y los césares. Mientras que los problemas económicos asolaban a Roma desde adentro, un tipo diferente de podredumbre estaba carcomiendo su núcleo: la corrupción política. El otrora venerado cargo de emperador, símbolo de la autoridad y la virtud romanas, estaba cada vez más ocupado por individuos débiles, incompetentes o completamente corruptos. La intriga y el asesinato se volvieron comunes en los pasillos del poder. La Guardia Pretoriana, originalmente encargada de proteger al emperador, se convirtió en un hacedor de reyes. Depositaban emperadores a su antojo, a menudo instalando a sus propios títeres en su lugar. Esta inestabilidad en el corazón del imperio paralizó la toma de decisiones y erosionó la lealtad de sus ciudadanos. A medida que la confianza en la autoridad central se evaporaba, también lo hacía la capacidad del imperio para gobernar eficazmente. El ejército y su perdición. El ejército romano, durante siglos la fuerza de combate más poderosa del mundo, también estaba en declive. La guerra constante había agotado sus filas y minado su fuerza. Para llenar las filas, el imperio dependía cada vez más de mercenarios bárbaros. Estos soldados, a menudo carentes de la disciplina y la lealtad de sus homólogos romanos, estaban motivados más por el saqueo que por cualquier sentido del deber hacia Roma. La ironía era ineludible. Las mismas personas contra las que Roma había luchado durante mucho tiempo, ahora se les confiaba su defensa. Esta dependencia de tropas extranjeras debilitó aún más al imperio, haciéndolo vulnerable a la traición y a las luchas internas. Las otrora impenetrables legiones romanas se estaban convirtiendo en una sombra de lo que fueron. El saqueo de Roma por Alarico. El año 410 después de Cristo marcó un punto de inflexión en la historia romana. Alarico, el ambicioso rey de los visigodos, condujo a su pueblo hacia el sur, impulsado por la promesa de tierras y saqueos. La propia Roma, la ciudad eterna, estaba vulnerable. Después de que una serie de negociaciones fracasaran, las fuerzas de Alarico asaltaron y saquearon la ciudad. Durante siglos, Roma había sido considerada invencible. El saqueo de la ciudad por los visigodos envió ondas de choque por todo el imperio. Fue un golpe devastador para la moral romana y un claro recordatorio de la vulnerabilidad del imperio. El evento se convirtió en un poderoso símbolo del declive de Roma, un presagio del colapso final que se avecinaba. La caída en 476 después de Cristo. El acto final del drama del Imperio Romano de Occidente se desarrolló en 476 después de Cristo. Odoacro, un general bárbaro al servicio de Roma, depuso al último emperador romano, el joven Rómulo Augustulo. Este evento, a menudo citado como la caída definitiva del Imperio Romano de Occidente, fue menos un colapso dramático y más una confirmación de un declive largo y agonizante. El imperio, debilitado por las luchas internas, los problemas económicos y la incesante presión bárbara, simplemente ya no podía sostenerse. El otrora poderoso águila romana había volado por última vez, con sus alas cortadas por las mismas fuerzas que había tratado de controlar.
El Imperio Romano de Occidente, la potencia dominante de su época, había dejado de existir.